Pero. ¿Qué tal? Bienvenido. No se equivocó. Hoy tengo el honor de reemplazar a Javiera Fortune en este programa de Radar, el programa número 46, donde tenemos importantes invitados. Sí, no será el único cambio en lo que concerne a Javiera. También va a participar en este programa nuestro compañero del canal, Carlos Pérez. Claro. Y sobre todo nos va a acompañar también Gloria Hood, presidenta nacional de Evópolis, que nos va a hablar un poco de lo que está aconteciendo hoy en día en nuestra comuna. Un excelente programa para que se quede aquí en la sintonía. Espérenos, ya retornamos. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Ya estamos con ustedes, lo habíamos anunciado, estamos ya en este programa Radar capítulo 46, en donde vamos a hablar de política y también de minería. Nos acompaña aquí en nuestro panel Gloria Hood, presidenta nacional de Evópolis, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones y ex consejera constitucional. ¿Cómo está, Gloria? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Y muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar esa invitación. También queremos saludar a Carlos Pérez, periodista, conductor de Capital Minera y varios programas de nuestro canal y también muy conocedor del mundo de la minería. Carlos, bienvenido. Oye, muchas gracias por invitarme. Un orgullo estar acá en Radar y por supuesto dispuesto a conversar las temáticas que sean necesarias. Y bueno, Cristian Zamorano. Para variar. No, pero el hombre ancla de este programa que hace que la política fluya, que la conversación de política fluya. Bienvenido, Cristian. Gracias. Empecemos justamente analizando, señora Gloria, ya que su viaje a Antofagasta no debe ser anodino, y acá recibió una buena noticia hace muy poco tiempo. Sí. Se fortaleció su partido a través de la victoria del candidato Sacha Razmiric, que hoy en día es alcalde de la ciudad de Antofagasta, una de las ciudades más importantes del país, la capital minera. Y vamos directamente a ir al grano, si no le molesta. Sí, por supuesto. ¿Qué significa para su partido el hecho que haya sido electo Sacha Razmiric? ¿Hay una proyección de fortalecimiento en la región? Desde luego, y yo creo que esto no es magia, no es suerte, es el resultado de un trabajo muy persistente durante mucho tiempo. No nos olvidemos que no es la primera experiencia electoral de Sacha. Él ha sido muy consistente en perseguir este objetivo y creo que en esta oportunidad se dieron todas las condiciones que llevaron al triunfo, que nos tiene muy contentos, y sin duda tener el gobierno comunal, más aún en una capital regional como Antofagasta, que es tan importante y que es una gran comuna, le da una proyección al partido también importante para crecer, pero sobre todo para mostrar el tipo de gestión que nosotros queremos que sea nuestra identidad. Una gestión, por supuesto, transparente, ordenada, eficaz, cercana a las personas. Para nosotros parte de la identidad de Evópolis tiene que ver con algo que llamamos la ética del servicio público, de cómo ejercemos el cargo para las personas, cómo ordenamos los recursos, cómo cerramos brechas, cómo abrimos oportunidades y cómo fortalecemos los principios fundantes del partido en esa gestión. Justamente, Gloria, acá quisiera plantearle, ya que me habla de un sello de Evópolis, podríamos detallarlo un poquito más, pero sobre todo usted no puede negar que igual tiene, inclusive a través de numerosas candidaturas, no simplemente la de Sacha Razmiric, tuvo varios roces con los otros partidos de Chile Vamos. Es decir, igual el sello de Evópolis tiene algo de innovador, me da la impresión, me puedo equivocar, que causa de algún modo algunos problemas con los otros partidos. Y acá fue un caso ejemplar en el caso de Sacha Razmiric, sabiendo que si bien la UDI y RN lo apoyaron, no estuvieron tan presentes, pero sobre todo fuera de Chile Vamos, tuvo numerosos contrincantes y contradictores. ¿Cómo explica aquello usted? Sí, nosotros hubiéramos preferido consolidar todos los votos, pero a veces uno hace el máximo esfuerzo y no se puede, porque todas las partes tienen que querer y no fue el caso. Pero nosotros creemos que esta es una más, además de las 8 alcaldías que ganó Evópolis. A mí me tiene eso muy contenta porque pasamos de 1 a 8. Así que quiere decir que el trabajo territorial, que fue la base y como estrategia de campaña, dio su fruto. Y tenemos la combinación de buenos candidatos con ese trabajo con personas uno a uno. Acá
nosotros tratamos de unificar las voluntades de la derecha completa, desde la centro derecha hasta la derecha más conservadora, claro. Pero no se pudo. Nosotros hicimos incluso en muchas oportunidades ofrecimientos de definir por encuestas o de hacer algún tipo de, o hacer primaria, pero no tienen, como digo, que estar las voluntades de todas las partes, así es que ya que no se logró, pusimos todo el énfasis en la campaña de Sacha y con el resultado que ya conocen. Claro. Y nosotros creemos que es importante marcar esta identidad. Evópolis es el primer partido de derecha que se crea después de la vuelta a la democracia. Es un partido nuevo, tenemos 12 años, acabamos de cumplir 12 años, vamos a cumplir ahora, y creo que eso también tiene que notarse en una forma de hacer política que empiece a cambiar la opinión que las personas tienen de la política. Cuando uno ve las encuestas y ve que los partidos políticos están últimos en la confianza ciudadana en las instituciones, con un 2% en encuestas que tienen error de 3%, claro. No sé, estadísticamente cero, claramente hay que devolver esa confianza con un solo método, claro. Que es la evidencia, con trabajo duro, con resultados, con que las personas vean que lo que se promete se cumple. Y yo creo que no hay más secreto que eso. Es el primer partido que se crea, de derecha que se crea posteriormente a la transición democrática. Sí, así es. Ya, justamente en Chile, igual yo podría definir, sin equivocarme, que Evópolis es un partido liberal, sí, ¿cierto? Que defiende la idea del liberalismo. Nos definimos como un partido de centro-derecha liberal. Ya, ahí tengo dos preguntas, o digamos, quisiera pedirle dos cosas. Primero, ¿cómo usted definiría el liberalismo a la gente común y corriente? Por ejemplo, sí. El antofagastino que mira la televisión, sí. ¿Cómo usted define el liberalismo que caracteriza a su partido? Y en segundo lugar, ¿qué caracterizaría una gestión pública liberal? ¿Cuál sería el sello liberal en una gestión pública? Sí, el liberalismo, yo creo que es mejor recurrir a los padres fundadores del liberalismo. De hecho, recomiendo un libro que se llama precisamente así, Los padres fundadores del liberalismo en Chile. Los movimientos liberales apuntan a que las personas sean las que deciden sobre su vida. Claro. Y como decía Lastarria, un gran liberal, que cada individuo sea soberano sobre sus bienes y sobre sus talentos, y que no sea el Estado el que le diga cómo vivir su vida ni qué hacer. Y su límite está en no intervenir a otros, pero que pueda desplegar su proyecto de vida con libertad, sin que haya prejuicios que se lo impidan, sin que haya visiones o obligaciones del Estado que le impidan ese despliegue. Por eso es liberal en el sentido de que cada uno tiene su como activo de talentos y un proyecto de vida por desplegar, una identidad por desplegar, y que la pueda desplegar libremente. Eso, que parece muy sencillo, no ocurre. No ocurre a veces porque los prejuicios se lo impiden a las personas, y ya hemos visto, por ejemplo, tantas leyes pro inclusión, porque hay personas que sufren mucho que por prejuicios, por no poder desplegar, por ejemplo, su identidad. Vemos que todo aquello que afecte esa libertad va contra los principios liberales. Y por eso es que nos parece importante también a ver cómo ejercer en el gobierno, en un gobierno municipal, la visión liberal, primero tratando de abrir el máximo de oportunidades para desplegar esos talentos, para que las personas tengan una base fundante para ejercer su libertad. Uno no tiene libertad si no puede elegir. Sí, claro. Y para poder elegir hay que emparejar la cancha. Las personas de ingresos muy bajos difícilmente se puede decir que son libres, sí, porque libertad. No tienen cómo elegir. Sí, no cómo elegir. Entonces el deber del Estado en ese caso es intervenir hasta corregir esas diferencias. Esa es una visión liberal. La otra es abrir muchas oportunidades, que sean las personas las que deciden desde qué se hace con sus recursos de pensiones hasta dónde vivir. Y por eso, por ejemplo, la conectividad es parte de una visión liberal, es que se cierren las brechas y la persona decida libremente dónde quiere vivir, y que no se lo impida el hecho de no tener cómo llegar a los lugares donde están las oportunidades. Hay una serie de cosas que van aterrizando este concepto de lo liberal en el ejercicio de la función pública. Ahí está el libro. Sí, Les recomiendo ese libro. Es realmente bueno. Es un libro corto, fácil de leer, se lee con mucha fluidez y explica de manera muy sólida
las visiones de los liberales, especialmente a principios del siglo pasado. Ha sido duro para los liberales imponerse en Chile en todo caso. El camino no ha sido fácil para nada. Lo que pasa es que en países donde hay algunas corrientes de prejuicio o algunas corrientes de visiones, por ejemplo, religiosas, yo tengo que hacer aquí, tengo que hacer aquí la reserva de que yo soy católica y ejerzo mi religión como parte de mi libertad. Correcto. Pero hay corrientes, incluso políticas, que tienen componentes confesionales que imponen como política pública esa visión. Nosotros creemos que esa no es la mejor manera de ejercer las libertades, y cada uno tendrá en su conciencia la forma de vivir, por ejemplo, su fe, y no necesariamente eso es una política pública. Así que creo que hay realmente una cantidad de ámbitos en los cuales uno puede plasmar lo liberal. Sí, absolutamente. En un país con muchos prejuicios, especialmente en Latinoamérica, que todavía vive con muchos prejuicios, esas son limitaciones a la libertad de desplegar el proyecto de vida personal. ¿Pero usted siente que Chile es un país liberal hoy en día? Yo creo que no todavía. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, que en Chile se ha avanzado mucho, por ejemplo, con leyes de matrimonio igualitario, leyes que corrigen los desbalances entre hombres y mujeres. Son todas leyes que apuntan a corregir brechas, abrir espacios y que todos podamos desplegar nuestros proyectos de vida. A eso apunta el liberalismo. ¿Y en ese aspecto Chile está a la vanguardia, ha avanzado en relación a ¿Ha la vecindad? avanzado? Sí, ha avanzado, pero todavía creo que falta bastante más. Faltan algunos ámbitos en los cuales se puede ejercer de verdad la libertad. Falta corregir, y principalmente, más que en la legislación de apertura, digamos, aperturas valóricas, porque en eso sí se ha avanzado bastante, en cómo emparejar la cancha, cómo asegurar que cuando uno nace en un lugar, no por nacer en ese lugar tiene determinado el destino. Claro. Y en eso se necesitan mucho más políticas públicas, y por eso parte de los lemas fundacionales nuestros es los niños primero en la fila, porque uno corrige las brechas en la edad más temprana. Si no las corrige en ese momento, es muy difícil ajustar después. Y por eso también para nosotros la infancia es una prioridad. Y en la gestión municipal, mira, hay cosas tan básicas como asegurémonos que todos los niños de segundo básico saben leer. Algo tan simple como eso ya empieza a generar un emparejamiento de cancha. Porque si no, esa diferencia se empieza a trasladar y crece en el tiempo. Muchas veces por los partidos de la derecha llamada dura o derecha verdadera, y luego te paso la palabra, Carlos. ¿Por qué me miras? Porque iba a llegar luego a ti. Okay. Siempre se califica a Evópoli o a los partidos liberales llamados centro derecha, que igual podríamos discutir aquello, sí, como casi de izquierda. Y yo quisiera simplemente, ya teniéndolo acá presente, y no como testigo, pero justamente para ratificar aquello, indicar que para el liberalismo, si nos referimos a John Locke, el padre del liberalismo a nivel internacional, a nivel de filosofía política, los dos derechos fundamentales, primero para él, el derecho a la existencia, pero los dos primeros derechos fundamentales que defiende el liberalismo es el derecho de propiedad y la libertad de culto. Si tú defiendes el derecho de propiedad, el liberalismo a ningún momento tú lo puedes calificar doctrinalmente de izquierda en su nacimiento. El liberalismo defiende el derecho de propiedad. Por eso los marxistas, la gente de izquierda, llamaban liberalismo derechos burgueses. ¿Por qué? Porque para los liberales el derecho de propiedad es una libertad fundamental. Y eso tú lo encuentras en Estados Unidos. Y además, sí, absolutamente de acuerdo. Para indicar que justamente sí, es una falsa idea de vincular que son partidos de izquierda. Sí. Pero además hay otras cosas. Nosotros creemos, por ejemplo, y aquí ya es una cosa que es más compartida en la derecha, que las personas, como digo, tienen que tomar las decisiones, y una diferencia importante entre izquierdas y derechas es el rol del Estado, es cuánto interviene el Estado. En la derecha más conservadora, en general, se dice, tenemos los mercados abiertos y el Estado no puede intervenir, sí, a menos que no haya privados que intervengan, que es el modelo subsidiario. Sí. Nosotros creemos, en cambio, que el Estado tiene que intervenir cuando hay que corregir las brechas, cuando hay que emparejar la cancha. Y por eso hago tanto énfasis en eso, porque nosotros creemos en un Estado subsidiario activo, es decir,
que cuando es necesario invertir para que las cosas funcionen mejor y para que todos tengan las mismas oportunidades, el Estado tiene que hacerlo. No dejar solo al mercado esas correcciones. Yo creo que en eso en Chile hemos ido evolucionando también. Y a mí como ministra de Transporte y Telecomunicaciones me tocó he leído administrar muchos subsidios. Y, por ejemplo, si uno quiere mejorar el transporte público de manera sustantiva, inevitablemente tiene que subsidiar. Si lo deja solo al mercado, los buses salen en las horas donde hay gente y por las rutas donde hay gente. ¿Y qué pasa con los que viven más lejos y que salen menos? Se quedan sin transporte. Si el Estado no compra, por decirlo de alguna forma, esas rutas que no son rentables por el mercado y subsidia, entonces esas personas van a quedar postergadas. Por eso para nosotros es tan importante, por ejemplo, en el fomento del transporte público, mejorar la calidad, emparejarlo por todas partes y subsidiar, porque si no, no se consigue. ¿Y eso no lo transforma en socialista? No me transforma en socialista. No. Y desde ese punto de vista, Gloria, ¿se logra, por ejemplo, con el trabajo, el esfuerzo que se ha hecho en el mismo Santiago hoy día, el objetivo del Estado al trabajar, por ejemplo, con el transporte público, cuando vemos que constantemente hay que subsidiarlo, entregar recursos? Y no Lo que pasa es que si uno quiere un transporte público de buena calidad, tiene que subsidiar, porque en el mundo entero es así. No hay sistemas de transporte público de buen estándar en el mundo que no tengan un subsidio. Se entiende, pero cuando vemos la evasión y vemos que no hay una mejoría en ese mismo proceso... Sí, pero eso no tiene que ver con el supuesto ideológico. Eso es una falla de origen del sistema que ha costado mucho corregir por un mensaje original de usar el transporte gratuito mientras no se corrija. Ahora, hay buses eléctricos con aire acondicionado como los mismos que están acá, con el mejor estándar, y hay gente que no paga. Eso es un problema de cultura cívica. No es un problema del diseño, del concepto de diseño. Se entiende, pero ¿hasta qué punto el Estado tiene que hacerlo? El Estado tiene un presupuesto por ley de subsidio y no puede exceder ese monto. Y ese es el monto que asegura una calidad de servicio. Por eso es que se va ajustando y, por ejemplo, ha habido varias alzas de transporte público este año que lo que hacen es justamente respetar ese límite de presupuesto que el Estado tiene asignado, porque hay un panel de expertos que determina que si los costos suben, se activa una fórmula que genera un aumento, y hay otro que es déficit. Si se genera un déficit, entonces se genera también un alza en la tarifa. Y por eso es que se combina la recaudación de tarifa con el subsidio. Pero sin ese subsidio, la calidad del transporte público sería sustantivamente inferior a la que puedan disfrutar las personas. Bueno, alza que sea más de los 30 pesos que vivo en algún minuto, ¿no? Bueno, ahora este año ha subido bastante más y no ha pasado nada, afortunadamente. Por eso te lo digo. Pero qué extraño, de hecho, porque sabiendo de dónde empezó el asunto del estallido. Bueno, es que social, con la distancia que da esta mirada a varios años, se ve que eso no era la razón, ¿no? Sí. Quiero llevarla nuevamente al casi aterrizaje ya de Sacha Rasmelich a la alcaldía. 12 años tiene Evópoli, ha hecho esta alianza con Chile Vamos. ¿Hay intenciones, hay ganas de apoyar a Sacha Rasmelich completo para estos próximos 4 años? Yo creo que un resultado, más allá de Antofagasta, el resultado de Chile Vamos fue muy bueno. Recuperamos más de 40 comunas que habíamos perdido en la última municipal. Estamos en segunda vuelta en una cantidad importante de regiones. Así que yo creo que Chile Vamos está en un muy buen pie. Estamos muy contentos con los resultados y eso es producto de la armonía con la que hemos trabajado. Y aquí en Antofagasta, muy coordinados los presidentes y secretarios generales. Y eso yo creo que se transmite o resulta en los resultados que estamos viendo. Acá en Antofagasta usted dice que hay armonía. Yo estoy refiriéndome principalmente a la armonía en las directivas nacionales. Yo sé y hemos visto díscolos de todos los partidos en todo Chile. Aquí hay un modelo de apoyo cruzado, pero por ejemplo en Magallanes también, en Los Lagos también, o sea, en todas partes tuvimos grupos que no sé si responden a alguna forma de amistad personal, de sintonía,
pero que se fueron por el lado de lo que era el acuerdo del candidato oficial de la coalición. Correcto. Pero en la mayor parte de los casos sí, y el apoyo oficial de los partidos estuvo en todos los casos que acordamos, las 284 municipalidades en que tuvimos acuerdo. Gloria, vamos a ir a pausa, Ya. pero le voy a dejar planteada una pregunta, ¿ya? En relación a la próxima elección de este domingo, de gobernador o gobernadora. Esta alianza, ¿por cuál candidato tiene mayor sintonía o simpatía? Me lo contesta después de la pausa. ¿Ya? Hacemos pausa, ya retornamos. Ya estamos de vuelta con ustedes en este segundo bloque de Radar, un radar especial en donde tenemos, por supuesto, invitada a Gloria Scott, presidenta del Partido Evópolis, y también nos acompaña Carlos Pérez, periodista y experto en minería, así lo que No sé si experto, pero colega de usted. Pero sabe más de minería que todos nosotros. Y nos contó algo fuera en pausa que a mí me dejó, oye, guau. Es llamativo. Sí, y lo tienes que contar ahora. Pero quiero que Gloria me conteste la pregunta que dejé planteada. Tenemos este domingo la elección a gobernador o gobernadora regional. Ricardo Díaz por un lado y Marcelo Hernando por otro. Esta Evópolis, Chile Vamos, ¿por quién tiene mayor sintonía? ¿Con quién tiene mayor simpatía? Cuando uno se queda sin su candidato, porque teníamos un candidato oficial, claro. Creo que es mejor confiar en la voluntad popular. Ya. Nosotros vamos a dejar que cada persona evalúe. ¿No han habido conversaciones, No, nada, no. acercamientos? No, creemos que aquí lo que corresponde es respetar lo que las personas quieran. Las personas ya no quisieron a nuestro candidato. A propósito de libertad, a propósito de libertad, A claro. propósito de libertad, y ahora entonces es el momento de que la misma ciudadanía defina quién es mejor para llevar los destinos, y con la persona que resulte ganador o ganadora trabajará nuestro alcalde. A pesar de que los medios, Gloria, hemos visto que Marcelo Hernando sí ya mostró un acercamiento a la derecha, por lo menos con los más antiguos, como René Piantini, y eso salió en los medios de Con comunicación. Manuel Rojas. Además, que Castro. también recibió apoyo. Ha Bueno, tenido todas las constantemente- reuniones ahora se interpretan como señales. Entonces, Periodo electoral. De ir bajo el no agua, lo pues, sé, ¿ah? pero es evidente cuando hay candidatos que están buscando su elección, hacen todos los esfuerzos posibles por Claro. mostrar la mayor amplitud de contactos, digamos. Pero no va a llamar a votar nulo ni blanco. No, nosotros no haríamos eso. Cada Republicano persona, lo como hace. digo, hace... No, tendría que ser... No, yo No, creo que tendría bien. que ser una situación muy, muy extrema. Aquí confiamos en que las personas van a decidir correctamente, y si alguno decide votar nulo o blanco también está Claro. entre sus opciones. Oye, sabia, y me gustó la respuesta. Sí, Me gustó la respuesta. Es como, ni allá ni acá. Es como voto popular, me parece. Confía en la gente, está muy Confía, bien. pues, obvio. Carlos, Sí. nos contabas algo de minería, Sí. ya a propósito de ¿qué hacemos con los chinos? ¿Ah? ¿Qué hacemos con los chinos? Es una de las gran preguntas hoy día que se realiza el mundo, y esta competencia constante que ha ido increciendo, podríamos decir, entre Estados Unidos y el país asiático, que tiene una intervención profunda en Perú. Yo entiendo Puerto que ustedes- Chancay, ¿cómo podemos leer eso, el puerto Chancay? Yo creo que es el inicio de una avanzada que proyecta China aquí en Sudamérica. Tenemos los nexos más importantes en materia de insumos. Hoy día el cobre está... China tiene que haber, y esto no es que lo estemos diciendo ahora, lo leyó hace muchos años atrás, que China está por detrás de Perú con un producto con mejor ley, que obviamente que puede ser explotado, y dice, bueno, si todo esto llega hacia nosotros a través del Pacífico, ¿dónde podemos intervenir? Chile es un aliado muy fuerte de Estados Unidos. Hoy día nosotros tenemos nexos muy grandes con el país de Norteamérica, Sí, el Y- principal socio comercial. socio comercial, y vemos que adyacente a esto, Perú es un niño, quizás con un trasfondo tremendo, niño pequeño, que podemos llevarlo, ¿cierto?, a crecer de manera rápida, con mayor tecnología, con mayor inversión, y eso es el mismo puerto que ya lo demuestra. Se desarrolló en un tiempo récord, y desde el mismo punto ya comienza a operar ahora, si mal no entiendo,
desde marzo del 2025 ya va a estar entrando en Y el operación. mismo Xi En un- Jinping cortó la Oye, yo les en una quería, a lo mejor les interesa un aporte que puedo hacer. Sí. Antes de ser ministra, entre mi periodo de subsecretaria cuando terminó y después Claro. ministra, yo seguí trabajando en consultoría. Y me acuerdo haber recibido una visita de una delegación china de una empresa de infraestructura, de ingeniería e infraestructura muy impresionante, de obras monumentales. Y ellos me planteaban que son empresas privadas, entre comillas, pero que el gobierno chino les dice a qué sector apuntar. Y ellos en ese momento me dijeron que ellos tenían la instrucción de avanzar en infraestructura en América Latina. Y ahora vemos no solo el puerto de Chancay, poca gente sabe que las líneas nuevas de metro las están construyendo empresas chinas. Sí. Y uno va a los piques y Claro. cuando va al subterráneo ve que se construye por tramos que se licitan a distintas empresas. Hay varias empresas chinas y en algunos casos obreros chinos y los letreros todos en chino. Esas cosas no se saben porque están ahí no sé, a 20 metros de Claro. profundidad. Pero siempre yo me acuerdo porque era muy claro el objetivo que tenían, que era hacer infraestructura en América Latina. Y lo han hecho, lo han cumplido tal como venía planificado. Y yo creo que no solo en América Latina, por ejemplo, la empresa BYD hoy día construyó sus propios buques. O sea, ellos a través Sí. de sus propios buques Bueno, son los mueven proveedores de los buses eléctricos por también. lo demás y también son los que están llevando los vehículos, por eso decía, no solo en Latinoamérica, sino que también a Europa. Claro. Y hoy día estos mismos buques están contemplados la construcción de 8, llevan al menos de 2 o 3, pero es una cantidad impresionante de vehículos eléctricos que están moviendo. Mira, Lo por que eso pasa es yo- que, sí, perdón, dime, que los dime. avances tecnológicos de China son monumentales. Y mi impresión es que Estados Unidos se quedó un poco atrás en eso. Y la incorporación de Elon Musk al gobierno de Trump, Es una señal. yo la leo como una señal de absolutamente. aquí vamos a la guerra tecnológica Claro. y vamos con todo. Mira, justamente lo que ahí Sí. es donde yo quería llegar Mira. para poder profundizar la discusión. ¿Qué no, fotografía? ¿no? no podemos no Mira qué tomar en buena. consideración Sí. la última elección de Estados Unidos a nivel presidencial, Mm. con la vuelta de Donald Trump a la cabeza de Estados Unidos. Y justamente eso tendrá consecuencias obligatoriamente en su política internacional. Y lo que estaba subrayando Carlos, y lo que usted también estaba subrayando, acerca de la industrialización de los países y justamente la obra de infraestructura, ya que sabemos que China está construyendo la ruta de la seda, de nuevo, a través del mundo, Que una es un ruta corredor comercial. logístico un monumental también. corredor logístico Mm. monumental. Sí. Y justamente la inversión que están haciendo en Perú hace parte de aquello ya que va a ser la puerta de salida de todo el centro de América del Sur, toda su mercancía hacia la fachada del Pacífico. ¿Por qué digo todo aquello? El modus operandi de los chinos es muy peculiar, como usted dice, eso de una especie de no integración al país donde ellos invierten. Eso está claro, en la Unión Europea lo tiene bastante claro, de hecho pone bastante barrera para impedir de algún modo la inversión china. Donald Trump va a fortalecer la industrialización de su país, porque justamente va a subir las tarifas aduaneras para justamente que se desarrolle la industria dentro de su país. Yo sé que el aspecto liberal siempre ha favorecido el intercambio de bienes, justamente sí, con bajas Sí. tarifas, porque hay que incentivar ese intercambio, lo que dio lugar a la mundialización. La globalización es la aplicación misma de principios liberales a la economía, la interdependencia económica. Pero acá hay un mundo que se está dirigiendo cada vez más hacia una industrialización soberanista de algún modo. ¿Me entiende? Cada vez la grande potencia como Estados Unidos, China haciéndose la lesa, siempre son países ultra soberanos y que justamente exportan, en el caso de China está exportando además su industrialización con su propia gente, no contrata a otro como los países europeos, norteamericanos. ¿Cómo usted ve desde el punto de vista liberal si se debe cómo se puede combatir aquello, sobre todo cuando tomamos en consideración nuestra segunda región, que debe industrializarse un poco más, creo yo? Sí, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de beneficiarnos de los avances tanto de China como de Estados Unidos. Y pongo el ejemplo de los buses eléctricos. Nosotros tenemos flota eléctrica más grande. La ciudad de Santiago tiene la flota eléctrica mayor que cualquier ciudad europea. Porque, en parte, nosotros tenemos, como no tenemos una industria automotriz, Claro. pudimos tomar la decisión y ver qué proveedor entregaba las mejores condiciones para lo que nosotros podíamos pagar y cambiar rápidamente. Los países que tienen estas industrias grandes, pesadas, Claro. automotrices, tienen que tomar tiempo para reconvertirla. No es tan fácil como fácil entre comillas, como la decisión que nosotros podemos tomar, que en el fondo es
quién da las mejores condiciones en el mundo y nosotros las tomamos. En ese sentido, yo no sé si la opción de Estados Unidos de cerrarse y proteger su industria es la mejor. Tendrá sus razones Donald Trump, pero el mundo está muy competitivo y un país que cierra su industria en general empieza a perder competitividad. Y puede tener el riesgo de no ser elegido, por muy buenos que sean sus productos. Entonces, creo que hay un elemento aquí de discurso de Trump que él va a incentivar, tal vez, la industrialización local, pero para eso va a tener que bajar costos y hacerla más eficiente. China ha logrado eficiencias grandes. Pero, sí, efectivamente, pero tampoco no un ejemplo de democracia china y acá en Estados Unidos. Mira, ¿te fijas? Es justamente lo que yo le quería indicar, lo que usted mismo lo que estaba indicando, el ingreso de Elon Musk al equipo de Donald Trump. Existe una transición energética en el mundo. Carlos, tú lo sabes, quizás la gente no lo sabe también, pero la energía fósil, la utilización del petróleo para los medios de transporte cada vez más se va a ir disminuyendo y vamos a pasar a la energía eléctrica. Así es. Estados Unidos lo tiene claro, es decir, el presidente de la primera potencia mundial se junta con el primer productor justamente de los coches de ese tipo. Y esos autos están construidos en gran parte de cobre. Es decir, hay fuerte chance que haya un crecimiento económico, una demanda que nutra acá la economía local. ¿Eso usted cree que se puede traducir por algo más concreto de lo que hemos visto hasta ahora con la empresa, con la industria del cobre en nuestra región? Yo no sé, porque no soy especialista, pero lo que sí veo es que el mundo está cada vez más interconectado. Entonces, creo que cada país aprovecha las oportunidades más convenientes, lo que mejor le ofrecen, y cada uno que es productor va también con sus mejores alternativas. Así que pienso que puede haber una ventaja para Chile, pero también hay que mirar cuántos son nuestros costos, porque en ese caso somos nosotros los interesados en ir a ofrecer frente a los costos que pueden ofrecer otros países. Por eso es que hay que ser tan cuidadosos tanto con los procesos, que sean eficientes, que cumplan con todas las normas ambientales y que los costos no nos hagan salir del mercado. Porque podemos tener la materia prima, pero si no somos competitivos, no va a servir de nada. Nosotros tenemos la gran piedra en el zapato, que son los procesos, los pasos para los permisos, para que algo salga. La famosa permisología, ¿ya? Y hoy ha sido la gran piedra del zapato de todo. O sea, hay muchos proyectos. Fíjese que la carretera que une, que ya se terminó, desde Carmen Alto a Calama, eso demoró 11 años. Desde crear la idea hasta ahora, hace un mes atrás, 2 meses atrás que se inauguró. 11 años. O sea, cuando yo tenía 18. ¿Cuánto decía? Me parece que ese es un punto, Gloria, que se debe tratar. Pero antes de ello, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de hablar del cobre, porque hoy día cuando volvemos a los chinos una vez están más manejando el mercado internacional cuando ellos dicen que ya no van a comprar el mercado, o sea, el cobre en los contratos a largo plazo. Genera una incertidumbre hoy día, lo van a comprar en el mercado spot. Entonces, eso hoy día la verdad es que a pesar de alta demanda, de seguir construyendo vehículos eléctricos, que va a ser un proceso de transición energética, pero que es lento. Potencias como Estados Unidos, potencias como China, Alemania, siguen optando por el combustible fósil, porque la verdad es que los costos siguen siendo mejores. Entonces, desde ese punto de vista, hay una incertidumbre, yo creo que en los mercados internacionales, a pesar de que señales como la de Donald Trump generan aumentar un 8% la venta o el costo de los vehículos eléctricos, es un tema que no se ha dado con mayor facilidad. Hay otro elemento, yo acabo de leer hace poco un documento, esto es mi lado nerd, todos se ríen porque digo es el mejor libro que se publica cada año, es el informe mundial del transporte del International Transport Forum. Eso es el Centro de Estudio de Transporte de la OCDE. Y ellos llevan varios años poniendo foco en los temas ambientales. Yo creo que va a haber aquí una presión en el mercado que viene desde los compromisos ambientales del Acuerdo de París y, por ejemplo, en la política energética de Chile, de la electromovilidad, el año 2035, todos los vehículos que se vendan tienen que ser eléctricos. Y lo mismo está pasando en varios países. En Europa la preocupación ambiental está condicionando posiblemente más que los precios esto. Entonces puede ser que ocurra lo que tú dices, pero que sea mitigado por la presión
por cambiar a eléctrico y por hacer esta transición en un plazo que le permita evitar los desastres ambientales. Y cuando pasan cosas como lo de España, recién de Valencia, la gente se urge aún más por sacar adelante las medidas ambientales. Así que yo creo que ahí hay un equilibrio que lograr. Yo creo que va a haber una presión. Ahora, la demanda de cobre va a seguir en aumento tal como está proyectado. No sé si los costos hoy día con esta incertidumbre de China van a darse en el año 2025. Ya estamos estamos incipientes en el 2025. Entonces, hoy día se genera prácticamente un descalabro con estas informaciones que llegan desde el país, desde el gigante asiático y el que genera la mayor demanda. Ahora, ¿cuánto nos vamos a demorar a esa transición energética? Décadas. Es difícil preverlo. Yo creo que no. Independiente de la presión, ¿cierto? Social, medioambiental, el cambio climático que estamos viviendo, tenemos que mover en general un planeta completo. Va a ser difícil. Mire, lo que usted indica, esa presión, como lo que dice Carlos, es verdad, la transición energética no se puede hacer de un día para otro. Se va a demorar sobre 10, 15, 20 años. Alemania puso como plazo a los países europeos, a la Alemania misma se puso como plazo a la empresa como Mercedes, 2035, que empiezan a construir simplemente auto eléctrico. Por eso minas como el Abra saben perfectamente que van a tener una ejecución bastante alta de aquí en adelante. Entonces eso va a ser un hecho, a pesar que tome tiempo. Mi pregunta es, acá la estrategia de China es una estrategia justamente. Acá hay una guerra comercial que está ocurriendo en el mundo. Estados Unidos versus el mundo asiático que lidera China. Chile en esa configuración, ¿hacia dónde va? ¿Más hacia Estados Unidos o más hacia China? Porque es el último dato y termino mi pregunta. Por ejemplo, yo observo el Mercurio de Antofagasta, diario regional, pero bastante clásico, con cierto prestigio. El único editorial que yo he visto escrito por una embajada o un consulado acá es el consulado de China, que se encuentra en Iquique. Y de manera periódica, el consulado tira, discúlpeme el término, una columna en el Mercurio de Antofagasta. Quiero decir, hay una presencia indiscutible de los chinos en esta región. Yo no veo así por parte de Estados Unidos tan flagrante. No solo acá, yo creo que Estados Unidos en cierta forma se fue quedando un poco atrás, porque cuando uno mira el origen de la mayor parte de los buses eléctricos y de los trenes que circulan en el mundo, hay una proporción muy grande que son chinos. La capacidad de producción de las empresas chinas, una empresa mediana producía algo así como 50.000 buses eléctricos en el año y una un poco más grande 75.000. Estamos hablando de volúmenes impresionantes y son fábricas completamente robotizadas, uno las ve, parece un hospital. Es impresionante lo que los chinos han hecho en tecnología y uno no recibe, cuando está buscando en el mercado, por ejemplo, para renovar la flota, no recibe ofertas tan contundentes de empresas americanas. Sí, de algunos europeos que están preocupados ya de hacer la transición, pero los costos siguen siendo mejores en China. Entonces, yo creo que es un proceso que vamos a ver cómo se desencadena, pero no está tan claro, creo yo, en este momento, que estén en igualdad de condiciones. Mi impresión es que ahora, y si uno piensa en la electromovilidad, China lleva la delantera. Absoluta, porque tampoco hay el salario mínimo, no hay la misma libertad en China. Yo creo que eso también influye en el precio que proponen hacia afuera. Eso también, pero cada vez más, porque también hay organismos internacionales, por ejemplo, la Unión Europea no compra si es que no están certificados los procesos de producción. Entonces todavía hay procesos de producción en otros ámbitos que no cumplen con esas normas, pero en esto, que son todos de exportación, están muy vigilados por los compradores, ¿no? Igual que los trenes. Partíamos este bloque con la pregunta: ¿qué vamos a hacer con los chinos? O sea, parece que vamos a tener chinos para mucho rato. Hace algunos meses atrás, voy a decir, la verdad que no recuerdo si fue hace un año y medio atrás, vinieron desde Inglaterra a entrevistarme de una universidad, a conversar conmigo por la importancia que tenía esta región para la industria, para el cobre y para lo que es el cambio climático. Y me preguntaban cuál es la incidencia, la importancia y la presencia que tenía la Unión Europea en este lugar del mundo. Y la verdad es que yo le decía que era muy esporádico, o sea, si es que teníamos algún tipo de relación se diluía muy rápido porque no era constante, no era permanente, y eso es quizás lo que
habla Cristian con estas columnas chinas que van generando ciertos lazos, van generando también... Ahora, hay un lazo cultural también con el norte de China. Y seamos súper sinceros, porque los productos chinos, como decías tú, Gloria, han entrado de tal manera, han pegado con tanta fuerza y son tan económicos que yo no creo hoy día que haya una casa, una vivienda en Chile que no tenga un producto chino. No, imposible. Todo chino. Entonces, es un tema. Pausa. Hacemos pausa. Ya retornamos y seguimos con el tercer bloque de Radar. Esperamos. Ya estamos de vuelta con ustedes en el tercer bloque de Radar para seguir conversando hemos hablado de minería, hemos hablado de política. ¿De qué vamos a hablar ahora, Cristian? Retomemos el tema político, pues, apoyándome, siguiendo lo que indicó Carlos acerca de usted también lo subrayó, de la presión que ejerce a través de la norma la Unión Europea, por ejemplo, lo que está ejerciendo para que haya una transición energética. Porque también, ya que usted fue ministra de Transporte, también eso sucede con lo que concierne el combustible de las aerolíneas. También ahí la Unión Europea se está moviendo para que haya una bioenergía utilizada. Que es muy contaminante, ¿eh? Sí, muy contaminante. La cosa es que también Europa dio el ejemplo en lo que concierne el liderazgo femenino. Y usted de algún modo representa un liderazgo femenino en la política, que no son muchos, pero cada vez más en la derecha están tomando, digamos, roles y protagónicos. Sí. De hecho, la presidenciable y la mejor ubicada de la derecha hoy en día es Evelyn Matei. De Chile Vamos. Sí. ¿Cómo usted analiza esa situación? ¿Cómo ve usted el liderazgo femenino? Que también en el mundo de la minería también hay una transición ahí. Pero ¿cómo ve usted el liderazgo femenino hoy en día en Chile y también en Antofagasta, ya que la presidenta regional de su partido también es mujer? Es mujer, Nancy Calderón. Yo veo que ya vamos avanzando de manera muy sólida. Hay muchos liderazgos femeninos muy marcados en puestos muy clave, y ya nadie se sorprende de que haya mujeres a cargo de organizaciones, de universidades, y me parece que eso es un reconocimiento a los talentos perdidos, porque el no acceso de las mujeres a esos cargos era perder talentos para el país. Y yo creo que todas las políticas que ha habido en el sentido de incorporar a las mujeres más activamente favorecen eso. En la política hay ley de cuotas. Yo creo que, yo antes no pensaba que había que ganarse todo con mérito. Sigo pensando que hay que ganarse todo con mérito, es parte del liberalismo también. Claro. Pero también me doy cuenta que sin ese empujón, aunque sea transitorio, las cosas no cambian o se demoran cientos de años en cambiar. Y estamos hablando de brechas que se arrastran por mucho tiempo, pero son brechas importantes. Yo siempre pongo los ejemplos. Gabriela Mistral fue premio Nobel de Literatura en 1945 y en ese momento no podía votar por un presidente de su país. Mi mamá, ejemplo cercano, tiene 99 años, está muy lúcida y ella pertenece a la primera generación de mujeres que pudo votar por un presidente en Chile. Así de reciente es el derecho a voto, que es la cosa más básica, como derecho elemental de un ciudadano o ciudadana. Entonces estamos todavía arrastrando brechas inmensas de prejuicio, a veces de acceso, pero creo que la regulación ha ido ordenando las cosas y eso, el resultado es que vemos muchas mujeres más en política, muchas mujeres en las empresas, pero todavía, por ejemplo, en los directorios de empresas hay un déficit muy importante. En algunos sectores clave, en la minería también hay menos, en transporte hay pocas mujeres todavía. Así que queda un trabajo por hacer y por eso hoy, una de las razones por las que yo estoy aquí, es que tenemos un taller en un momento más que está destinado a la participación de mujeres en política. Es parte de lo que la ley de partidos obliga, 10% del financiamiento estatal de los partidos tiene que ir por obligación a fomentar la participación de mujeres en política. Y a mí me parece que medidas como esa ayudan mucho, porque uno encuentra liderazgo, lo fortalece, se empiezan a hacer visibles y con eso tenemos más mujeres que van compitiendo de igual a igual con los hombres, especialmente en cargos públicos. El poeta Aragón decía que el porvenir del hombre es la mujer. Justamente lo que
concierne esa integración de las mujeres en ciertos mercados, porque en el mercado financiero es muy difícil. Si usted toma los 10 CEO presidentes de empresa mejor pagados, no vas a encontrar más de 3 mujeres o 2 mujeres. Es decir, es muy difícil la penetración ahí en cuanto a alto sueldo para las mujeres. Pero en el mundo de la minería, ¿cómo usted visualiza la integración de las mujeres y una cierta ley de cuota o políticas públicas o incluso políticas empresariales que incentivan el ingreso de mujeres a un mundo profundamente machista culturalmente, como lo es aún la minería? Sí, yo creo que en la empresa privada se ha tomado mucha conciencia de esto y no hay ninguna empresa que no tenga políticas de inclusión, políticas de igualdad de género. No es presentable. Ninguna empresa grande puede presentarse públicamente sin tener una política de igualdad de género y especialmente de protección de los derechos de las mujeres y oportunidades para las mujeres. Si lo que necesitamos es igualdad de oportunidades, no es que nos pongan en un lugar gratis, no, igualdad de oportunidades, compitamos en igualdad de condiciones. Y eso yo creo que en la empresa privada se está empezando a lograr con mucha más fluidez. Y espero que aumente el número, pero tenemos todavía una carga pesada en las mujeres, que no tiene que ver con la voluntad de las empresas, tiene que ver con la carga doméstica, que es una cosa tan elemental, pero todavía el pariente enfermo recae sobre la espalda de las mujeres, el niño enfermo también, en fin, todos los cuidados siguen en la espalda de las mujeres. Entonces, eso hace que las oportunidades también sean un poco más limitadas. Cuando nos repartamos esa carga de igual manera, posiblemente también se abra un espacio adicional. Pero quiero recordar aquí que en pandemia hubo una encuesta en la revista Ya del Mercurio que hablaba del hombre cero. Y es una encuesta en que se le preguntó a muchos hombres cuántas horas habían dedicado a la semana a ayudar en las tareas de los niños mientras estaban en pandemia. Qué bueno que lo aclaró Gloria. Y 70% había dedicado 0 horas. ¿Cómo? 70% de los hombres encuestados había dedicado 0 horas en pandemia a ayudar en las tareas de los hijos. Encuesta acá en Chile. En Chile. La revista Ya del Mercurio lo publicó, se llamaba El Hombre Cero, el artículo. Y eso implica que durante la pandemia, en que si las mujeres trabajábamos, teníamos que estar ahí con la familia, conectadas, con los niños, con las tareas, con todo el quehacer doméstico, y los hombres se encerraban a trabajar en su oficina, en un escritorio. Oficina virtual, y la carga doméstica nuevamente quedaba en las mujeres. Entonces, creo que cosas como esas marcan que el tema doméstico todavía no está suficientemente resuelto y que necesitamos más soporte en los cuidados para repartir mejor la carga. Nuevamente, sí, pero y ahora, verlo ahora. Yo creo que las generaciones nuevas tienen una mentalidad distinta y tengo mucha fe en que las cosas se repartan mejor. Ahora yo lo veo, no sé, en mis hijos, en los amigos de mi nieta mayor, tienen una mirada que es bastante más de igualdad de derechos y deberes. Sí, yo creo que eso se puede arrastrar también en distintos procesos ciertos de generaciones. Va un poco más allá en la crianza. Ahora, el tema de la mujer es un tema súper complejo cuando hablamos de tratar de posicionar a un género o igualarlo al otro. Eso es como difícil, naturalmente son distintos. Creo que hoy día, más allá de igualar, hay que potenciar la fortaleza de la mujer, los sectores donde la mujer también puede. Yo creo que hoy día no hay ningún sector donde no pueda estar presente, pero quizás igualar llegar a esa paridad va a ser complejo y nos vamos a demorar décadas en poder lograrlo. Es que hay igualdad de oportunidades, no es que nos una paridad absoluta, nada forzado. Hoy es día, igualdad de oportunidades. Hoy día hay sí un se cargo visualiza un que postulen aspecto, igual. Hoy día sí se visualiza un aspecto forzado en ese punto de vista. Hay algunas empresas que buscan llegar al 50%, entonces no lo vamos a lograr y nunca vamos a encontrar 50% de excelencia aquí y 50% de excelencia acá. Yo creo que en eso hay que tener mucha claridad, que cuando quien cumple una buena labor, como dices tú, Gloria, igualdad de oportunidades, pero llegar a esa utopía de que vamos a hacer 50 y 50 es poco real. Me gustaría llevar un poco esa conversación también, quizás, si ustedes me lo permiten, a hoy día cómo articulamos también el desarrollo de la mujer futuro dentro de la industria, tanto energética, minera,
pero yo creo que también pensando en lo que es la tecnología, lo que es la automatización, lo que son los distintos procesos, porque allí sí se genera un espacio para 100% tener igualdad de condiciones, porque se va por capacidad, ni por esfuerzo físico, ni por capacidad motora, absolutamente nada. Capacidad intelectual. Solamente capacidad intelectual. Yo creo que ahí el futuro también va a dar una brecha importante para que la mujer sea partícipe de un sector que hoy día, digámoslo, Gloria, no estamos quizás en los números necesarios, pero a mí me causa mucho cuidado cuando dice falta más mujer, pero todo el avance que hemos tenido tiene que ser reconocido hoy día. No, absolutamente. Claro. Piensa que Sí, yo sí. soy de una generación, ¿Dónde yo no? estudié ingeniería civil Sí. y recuerdo cursos en que éramos 100 alumnos y éramos 3 mujeres. Claro. Así que yo he visto toda esa evolución y yo vuelvo a la escuela de ingeniería y veo que hay, no sé, 30% de mujeres y me parece magnífico que ya haya una presencia así. No, pero hay algo, porque yo, por ejemplo, en una vida anterior fui profesor durante 10 años, profesor universitario, y yo me he fijado, sobre todo cuando llegamos a cuarto o quinto año, yo enseñaba metodología de investigación para el cuarto o quinto año, y muchas veces los alumnos, las alumnas más aplicadas justamente eran mujeres. Pero te lo digo, no era un año excepcional donde eran sobre los 5 mejores, habían 3 niñas. Se repetía muchas veces ese esquema, pero una vez que tú visualizabas el mercado laboral del derecho jurídico, ese porcentaje desaparecía, se cambiaba. Por ende, algo pasaba entre la sala de clase de quinto año, el examen de grado, la titulación y el mundo laboral. Y lo que tú dices, Carlos, es muy certero. De un punto de vista de desempeño intelectual, ahí yo veía más que una igualdad. Quizás la mujer era mucho más aplicada, inclusive mucho más detallista que el hombre, sobre todo cuando se trabajaba. Yo participaba en redacción de tesis, yo indicaba eso. Entonces, eso lo observaba y yo creo que el mercado laboral no traducía aquello, por ende, puede haber ahí una intervención para modificar, explicar, rectificar esa falta de traducción de un hecho a otro. Pero para regresar a la política, tampoco quisiera idolatrar a la mujer, porque no es la idea, bien que lo No, entendería por supuesto. perfectamente. Pero el asunto es que la mujer en política, muchas veces se dice, está bien la percepción de la mujer en política, todo eso. Pero uno puede ver también que una mujer como Margaret Thatcher, ícono de la política, mujer, tampoco era una santa, es decir, era una persona muy dura, tiene una cierta manera Mujer de hierro. bien conservadora de practicar el poder. Y acá tuvimos varios ejemplos. En la derecha tuvimos Paulina Núñez, una dama de hierro en la región durante un tiempo. Y hoy en día tenemos a alguien de su partido, Yantiel Calderón, que igual hoy en día está en una posición absolutamente favorable en cuanto a poder, en cuanto a aplicación de un poder, sabiendo que ganó la elección sin tanto apoyo y siendo un protagonista fundamental en aquello. ¿Cómo usted visualiza esa situación de un punto de vista femenino? ¿Usted cree que va a haber algo nuevo? ¿Le ha hecho que sea una mujer que hoy en día esté en ese cargo, en esa posición más bien? Yo creo que las mujeres contribuimos con algunos elementos a veces de tejido de redes personales, ¿eh? Tenemos más facilidad, y eso está probado, para construir esos vínculos entre personas. Yo creo que eso es un aporte muy importante que hace una diferencia. En general tenemos como esa condición más bien natural del contacto personal. Creo que eso es un aporte, pero lo que nos importa a nosotros es que la gente llegue por mérito, y Claro. Yantiel, por ejemplo, se ha ganado ser la presidenta, y ella, nadie discute que lidera a Evópoli en la región, y hemos visto grandes liderazgos de mujeres, algunas parlamentarias o empresarias, y cada una tiene, igual que los hombres, los liderazgos tienen un rasgo característico que los determina como líderes, más allá de que sean hombres o mujeres. Lo que nosotros promovemos es que haya oportunidades para que las mujeres que tienen esos rasgos de liderazgo puedan ejercerlo, ¿no? Más que emparejar a 50-50. Pero siempre está ese temor que ser un poquito dialogante y un poquito que sea un poquito blando. ¿Usted qué responde a aquello? Que no, el mundo va hacia allá. Yo creo que las personas buscan una sociedad un poco más amable. Hay un estudio muy bueno de la Universidad Andrés Bello, que se publicó en febrero de este año, y que habla de la desconfianza y habla de los estados de ánimo en Chile. Y una de las cosas que la gente pide o plantea como qué sería ideal, dicen una sociedad más amable. Yo creo que hay una
después de la pandemia, del estallido, de todo lo Sí. que ha pasado y del trato violento en redes, como un ánimo que espera un buen trato. Y yo creo que en eso las mujeres también podemos contribuir un poco más. Para ir concluyendo nuestro programa de hoy, ¿cuál es el llamado que hace usted para todas las autoridades que asumen ahora estas próximas semanas, teniendo a la cabeza del gobierno comunal a Sacha Rasmelich, en colaborar con él, en ayudarlo, en hacer de voluntades para que Antofagasta vuelva a ser la ciudad que siempre hemos querido tener? Yo creo que hay un desafío muy grande de devolver seriedad a la municipalidad. Eso es una cosa muy, muy elemental. Y Sacha es una persona que tiene una trayectoria de trabajo muy riguroso, pero sobre todo construir comunidad, por lo mismo que acabamos de hablar. Es trabajar en conjunto. La municipalidad tiene el rol de estar al servicio de las personas. Correcto. Y fortalecer la iniciativa de las personas. Ese vínculo entre el gobierno comunal y las comunidades es lo que hace el tejido social. Yo creo que si todos sintonizamos en esa dirección, vamos a tener un tremendo éxito más allá del partido, digamos, es más un éxito del país. Si nosotros logramos que un gobierno comunal sintonice con las personas de manera eficaz, que resuelva sus problemas, que lo escuche, que las personas participen, esa es otra cosa que las personas marcan mucho en ese estudio. Creo que vamos a lograr esa visión de país por la que estamos todos trabajando, que es un país mucho más armónico, con los problemas resueltos, con las comunidades vinculadas con sus autoridades y especialmente las autoridades muy claramente al servicio de aquellos que los eligieron. Sí, fortalecer el vivido en común. Sí, exactamente. Mucho éxito en eso. Y en cuanto a la industria, ¿cómo se viene en los próximos años? La industria minera, Dime qué bien, Carlos, energética. Muy incierto. No, la verdad es que bueno, me tocó estar, solamente para colgarme muy breve de lo que decía Gloria, me tocó estar en Mejillones el fin de semana. De hecho, estamos súper quemados, con los brazos muy quemados. Está muy fuerte la radiación, de verdad. Yo creo que va a ser muy... Pero Mejillones totalmente limpio. Calles totalmente despejadas, pero impresionante. Me cautivó Mejillones. Yo no iba hace rato a Mejillones, no sé si hace rato, pero un año por lo menos. Tal, la misma consecuencia. Y Antofagasta, deplorable rotundamente, Gloria. Yo creo que ahí Sacha Rasmelich tiene una tarea y que no creo que sea titánica. Creo que con pocas señales le va a dar a la gente para que ellos comiencen a confiar en este nuevo gobierno comunal. En materia minera se proyecta, por ejemplo, en el próximo decenio una inversión de 65.000 millones de dólares aproximadamente. Hay 36 proyectos también que están ahí en pleno desarrollo. La permisología, como decías tú, Eduardo, es la piedra de tope clave. Sí, y la incertidumbre también de cómo avanzamos. Lo que decía Eduardo, que se lo conté en pausa, es que en McDermott, creo que si es que no me equivoco el nombre, que es el supervolcán en Estados Unidos, cuando hablamos del desarrollo, la tecnología, la electromovilidad, en Estados Unidos encontraron la reserva de litio más grande del planeta. Son 40 millones de toneladas que están en este supervolcán. Ellos aseguran que tienen la tecnología, la rapidez y el bajo costo para producirlo. Estuve hablando con un especialista del Parque Científico Tecnológico, me decía, no, Carlos, eso no va a ser antes de 6 a 10 años porque también hay temas medioambientales de por medio. Pero también, por otro lado, China hoy día visualiza que el litio lo tiene bajo el océano. Y ellos, a través de sus universidades, también detectaron una nueva tecnología para extraer el yodo y extraer el litio. Entonces, ¿a dónde quieres llegar, Carlos? Oye, que el precio va a bajar, que el precio se va. Que nos estamos demorando mucho, y que la permisología nos genera una lentitud en Chile. Además, con unas encuestas, ¿cierto? O con ¿Nos van a ganar el quien vive? Eso es el punto. Sí. Ese es el punto. Nos van a ganar el que vive porque nos hemos demorado demasiado y vamos a terminar vendiendo el litio si seguimos este paso, como lo fue el salitre. Sí. Muchas gracias por esta invitación, por esta muy buena conversación. Y a ustedes también agradecer a la sintonía brindada en estos minutos. Gracias. Acompáñense siempre por Antofagasta Televisión aquí en la capital regional. Hasta pronto. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.